Tejido social en Ciudad Juárez empezó a verdaderamente a mostrar una señal de prevención muy fuerte cuando entró Barrio Terrazas como gobernador de Chihuahua en el 93. Cuando entra Barrio Terrazas empieza a haber un fenómeno nuevo que ya no es violencia intrafamiliar. Pues el caso del campo algodonero es muy interesante debido a que a lo mejor ahorita se vive una diferencia, ¿no?, al año 2001, que es cuando se da el caso, pero tenemos que pensar que este caso es una punta de lanza en el sistema jurídico y en el sistema judicial mexicano, ya que nunca se había dado el caso de que se le penalizara y se le sancionara al Estado mexicano, porque era un fenómeno social que se estaba dando en ese entonces, que era el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez. Entonces, este fenómeno social de cierta manera se tenía y se satanizaba, pero no se estaba haciendo nada en contra de, y con la sentencia que se da impuesta por la Corte Interamericana, vemos resultados positivos, ¿no? Una cosa es la sentencia, claro, y otra cosa es que se efectúa la sentencia por parte del Estado mexicano, pero en efecto es un caso muy interesante que sirve y que funge como un antes y un después. Los cuerpos de Claudibeth González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos fueron encontrados sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre del 2001. Las madres de las tres jóvenes decidieron interponer una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió el recurso el 24 de febrero del 2005, fallando en contra del Estado mexicano en marzo del 2007. Ante la negativa de las autoridades mexicanas a admitir su responsabilidad en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de noviembre del 2007. 2 años después, el 16 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado mexicano y lo señaló como el responsable de las violaciones de derechos humanos contra las 3 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y por no prevenir la muerte y agresiones físicas y psicológicas. 2 años después de la sentencia del órgano regional, el 7 de noviembre del 2011, el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, reconoció omisiones en al menos 8 casos de feminicidio y pidió disculpas a los familiares de las víctimas, como ordenaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conforme a la vocación democrática y al compromiso del Estado mexicano de hacer valer y respetar los derechos humanos, el Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente, Laura Berenice Ramos Monarres, quien tenía 17 años de edad y era estudiante del 5º semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue el sábado 22 de septiembre de 2001. Claudibeth González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. El 10 de octubre de 2001 llegó tarde a la maquila y le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001,
luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Al momento en que sus familias presentaron las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, no tuvieron acceso a la justicia, pues no se les quiso tomar las declaraciones ni se realizaron las acciones de búsqueda. Los restos de las 3 víctimas aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Derivado de esos sucesos, el 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, obligándolo a realizar diversas acciones a las que hemos dado y seguiremos dando. El tribunal también ordenó al Estado pagar a las familias de las víctimas un total de $383,000 y construir un monumento en memoria de las mujeres que han muerto por razones de género en Ciudad Juárez, entre otras medidas. El monumento, que se inauguró el mismo día que se ofrecieron las disculpas públicas, tuvo un costo de 16 millones de pesos y rescata las 7 cruces de color rosa que fueron puestas en el campo algodonero una semana después del hallazgo de los cadáveres. Los mexicanos sabemos que el derecho de las mujeres a una vida sin violencia es un principio elemental de justicia. Y para hacerlo realidad, en México promulgamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La ley es un paso decisivo en la defensa de sus derechos y de su integridad. México se suma con convicción a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas en favor de la seguridad de todas las mujeres. También tenemos que recordar que para que el caso del campo algodonero se lleve a cabo en la comisión, que primero se presenta ante la Comisión Interamericana, tuvo que haberse agotado todos los recursos locales, ¿no? Y ahí es cuando hay muchos testimonios de que no se les dio seguimiento a los casos, cosa que fue alarmante para las víctimas, porque pues son casos muy trágicos y la seguridad local, inclusive nacional, no les da un seguimiento y resultados a las víctimas. Por eso es que se lleva a cabo, la Corte se presenta ante la Comisión y la Comisión posteriormente lo lleva a la Corte Interamericana. Debido al asesinato ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 8 mujeres, los familiares de estas 8 mujeres acudieron ante las autoridades del estado de Chihuahua para interponer una denuncia sobre la desaparición de estas 8 mujeres, a la cual las autoridades respondieron con una manera ineficiente, con burlas y humillaciones a la familia, diciéndoles que se habían ido con el novio, o cosas como que él se había ido al seguro de fiesta, o que no conocían lo que tenían en su casa. Vamos a denunciarla como desaparecida. Las autoridades me dicen no podemos darla como desaparecida, aun cuando ellos sabían lo que estaba pasando. Y ellos me dicen no, búscala, por ahí está con el novio, se fue con el novio, con los amigos, porque así son todas de bajas. Entonces yo lloraba, yo le suplicaba, porque yo le decía no, es que mi hija no tiene novio, mi hija no tiene amigos, a mi hija algo le pasó. Entonces ellos me decían, así son todas las mamás, saben lo que tienen dentro de la casa, pero no fuera de la casa. Las mamás se sintieron humilladas, acudieron a un recurso más arriba, en este caso fue ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, debido a las omisiones de las autoridades, a tanta negligencia, ya que cuando encontraron los cuerpos no se hizo la identificación adecuada del ADN para saber si estas víctimas correspondían a los cuerpos de las hijas denunciadas, de estas 8 chicas denunciadas por las mamás. Tal omisión causó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos levantara una recomendación hacia el Estado mexicano. El Estado mexicano hizo caso omiso a esta recomendación, mandaron a 3 antropólogas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para que hicieran una exhumación del cadáver y verificar si este cuerpo correspondía verdaderamente a las víctimas con los
nombres ya dichos. Yo voy con las antropólogas y hablo con ellas y me dicen, es que no has metido la documentación ni solicitud. Claro que yo metí todo. Entonces me dicen, pues no hay nada. Entonces van y hablan, pues no, que se había perdido. Entonces tuve que volver a juntar los documentos, tuve que volver a hacer trámites para hacer la petición de la exhumación. Me lo vuelven a perder. A la tercera vez, entonces ya voy yo con las antropólogas y hablo con ellas. Y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo quiero que usted esté presente cuando yo haga esos trámites. Y de ahí les entreguen a ustedes toda la documentación. Bueno, el caso fue que solamente 5 de estos cuerpos correspondían a estas mujeres. Los otros 3 no se tenía datos certeros de a quién correspondían los cadáveres. También, debido a la ineficacia de las autoridades locales, se detuvieron a 2 presuntos responsables, los cuales fueron torturados de una manera extrema para que admitieran su culpabilidad. Después de un tiempo, los liberaron ofreciéndoles una disculpa porque no habían sido los responsables, diciéndoles a las mamás de las mujeres que pensaban que eran las responsables, pues que los disculparan, que no era ni el asesino, pero que tampoco era la hija la que correspondía el cuerpo encontrado en el caso de Algodonero. Solamente 3 de estas mamás decidieron acudir ante la Corte Interamericana ya de Derechos Humanos para hacer la demanda debido al mal proceso llevado o a la ineficacia del proceso mexicano. Se denomina el caso de Algodonero debido a que las mujeres, las 8 mujeres halladas, se encontraron en un campo de cultivo algodonero. Cosas que hacen el campo algodonero emblemático, también el que hayan dicho al principio que se les haya puesto identidad a cada una de las víctimas que ahí aparecía, después que inmediatamente se aprende a 2 hombres y se les acusa de que son los asesinos y que no, en realidad no había ninguna evidencia en contra de ellos, sino todo era parte de un discurso que se prepara y que al mismo tiempo pues tanto familiares de estos hombres que fueron culpabilizados como las organizaciones de la sociedad civil llevan a decir que ellos no son los asesinos, y uno muere finalmente en la cárcel y otro pues está libre, ¿no? Los supuestos asesinos pues no habían sido torturados, y eso totalmente desestimaba. Eso fue lo que el caso lleva a que se lleve a la Corte Interamericana, el caso a la Comisión Interamericana y después a la Corte, porque era la evidencia neta de que habían creado chivos expiatorios. Debido a la falta de respuesta de las autoridades por las 3 víctimas en Ciudad Juárez, y aparte por la diligencia de las investigaciones en los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada, interpusieron lo que fue, asistieron. Se dice que asistieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los 3 familiares de las víctimas, para exigir a las autoridades las garantías judiciales y procesales, así como el derecho a la honra y a la intimidad, también como a la dignidad, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a las mujeres, a los niños, a las niñas, también la protección judicial y la responsabilidad internacional del Estado, por lo que exigen el respeto, el derecho a la vida y la agresión sexual también. Uno de los argumentos que da el Estado mexicano es que ellos pelean que la Corte Interamericana no tiene la jurisdicción, ellos no pelean porque no se les dé la jurisdicción del caso a la Corte Interamericana. Esto se da el argumento, pero no procede. La Corte Interamericana pelea el caso y pues esa es una de las defensas que da el Estado mexicano. Otro, por ejemplo, también es los artículos que dan como argumentos, en este caso de las diferentes convenciones que se da, como por ejemplo fue la de Belén do Pará, que se pelea el artículo, diferentes artículos, en general la Convención Belén do Pará, pero se dio a que no había
no era relevante al caso el artículo 7 y el artículo 8 de la Convención. Sin embargo, el 9 sí se acepta y lo suficiente, es un argumento lo suficientemente sólido, el artículo 9 de la Convención, como para que también se acepte el argumento. Pues la Corte decide que sí hubo violaciones a los derechos de estas familias, emite una sentencia al Estado mexicano. El hallazgo de los 8 cuerpos en los campos algodoneros de Ciudad Juárez y la posterior aceptación en los tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha significado para México la demostración de la ineficacia del mismo Estado mexicano referente a los medios de seguridad en el país, referente a la poca actuación que tuvieron, aún conociendo de pleno acerca de los anteriores casos de mujeres y niñas asesinadas en dicha entidad federativa. La violencia que se vivía en Ciudad Juárez ha significado un parteaguas en el derecho mexicano y ha dejado en posición de responsable al propio Estado mexicano por la violación de los derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos tales como el derecho a la vida, las garantías judiciales, la integridad personal, entre muchísimos otros que no son menos importantes. Como resultado final de la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó un escrito donde tenían que dar una indemnización material a los familiares de cada uno de ellas. Esto sumaba unas cantidades fuertes de dinero en dólares. Todo fue en dólares. Aunque las familias no tuvieran cómo demostrar o tener recibos de los gastos extraordinarios que realizaron y de los gastos funerarios, esto era independiente porque ellos tenían que recibir una indemnización por cada día o semana que las víctimas estuvieron desaparecidas. Y también se les fijó una ayuda. Los representantes expresaron en su escrito la afectación inmaterial sufrida por los familiares de las víctimas y cuantificaron el daño moral en una cantidad expresada en dinero. La Corte concluyó que los familiares experimentaron y siguen experimentando una afectación en su integridad psíquica y moral debido a los hechos ocurridos. También señaló que se debe de concluir eficazmente el proceso penal en curso. Otros puntos resolutorios fueron que el Estado deberá en un plazo no mayor a 6 meses después de publicada la sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un diario reconocido en el estado de Chihuahua algunos puntos resolutivos de dicha sentencia. Reconocer también su responsabilidad internacionalmente, además de levantar un monumento en memoria de las mujeres que fueron víctimas y realizar programas adecuados a favor de personas desaparecidas y violentadas de la misma manera. Además, establece acciones directas para con las familias de las víctimas. El cumplimiento de la sentencia ha sido un proceso largo. A un año de la sentencia de Campo Algodonero, muy poco se había avanzado en su cumplimiento. Es un momento también, pues triste, porque a un año de la sentencia, de que la Corte Interamericana tomó esa resolución de condenar al Estado mexicano por la falta de justicia, por la violación a los derechos humanos de las víctimas y de los familiares, y estamos casi al borde de que se cumpla, faltan solamente 11 días para el cumplimiento de esta sentencia y todavía no vemos las muestras tangibles de que se vaya a dar cumplimiento a esta cuestión. Pues es muy bajo el porcentaje de cumplimiento del Estado mexicano respecto a la sentencia. Se cumplieron parcialmente algunos de los elementos que estaban planteados en la sentencia, por ejemplo, la indemnización a las víctimas que se hizo al año de la sentencia. Por ejemplo, el memorial no está resuelto. La publicación de la sentencia sí se hizo, pero se hizo parcialmente porque
no se publicó íntegramente la sentencia, se le ha dado poca difusión también a la sentencia por parte de las autoridades, no por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la propia comisión que hemos hecho también ya difusión del caso. Como decía, el memorial no está, mucho menos hay avance en la parte sustancial, sustantiva realmente de la sentencia, que son las investigaciones tanto de los hechos que ocurrieron y que permanecieron sin llevar a la reparación del daño, como a las investigaciones en torno a los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus obligaciones de procuración de justicia o impartición de justicia también, y mucho menos respecto a los funcionarios que estuvieron hostilizando a las víctimas durante el proceso de la querella que presentaron los familiares en la Corte Interamericana. Esos tres ejes de la investigación no han avanzado mucho, incluso pues las autoridades responsables de estos casos, que son fundamentalmente las autoridades del Estado de Chihuahua.